Hola, buenas tardes. Empezamos agosto y de Leitos queremos proponerlos este mes leer Agua Dulce de Akweake Messi. Entonces, hoy vamos a leer la primera parte del libro. Ya les puedo decir que me encanta tanto el autor como su manera de escribir y la historia. A mí me están enganchando y estoy súper contento que podamos leerlo juntos este mes. ¿Vale? Antes de empezar, comentaros un poquito sobre la autore, perdón. Quería agradecer por acercarse hoy y mirar este video. Y bueno, pues muchas gracias por intentar verlo todo. Y ya sabéis, del mes pasado hemos leído el libro La infancia del mundo de Michel Nieva y este mes pues vamos con este libro de la editorial Consoni. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Primero quiero hablarles de Akweake Emesi. ¿Vale? Nacida en 1987, es artista y escritora residente en espacios liminales, cuya fulminante trayectoria le ha propulsado a la portada del número de junio del 2021 de la revista Time como parte de un grupo de líderes de la próxima generación. Su práctica artística se ubica en la metafísica del espíritu negro, valiéndose del vídeo, la performance, la escritura y la escultura para crear rituales en los que procesar su encarnación como entidad no humana Ogbanje, descendiente de una deidad. Emesi nació en Umuahia y creció en Aba, Nigeria. Su nombre cuenta con el reconocimiento de 5 menores de 35 de la National Book Foundation de Estados Unidos. ¿Vale? Y vamos directamente con nuestro capítulo 1. He vivido muchas vidas dentro de este cuerpo. Viví muchas otras antes de que me metieran en él. Y viviré aún muchas más cuando me saquen. Nosotres. La primera vez que nuestra madre vino a buscarnos, gritamos. Nosotros teníamos 3 años y ella era una serpiente enroscada sobre las baldosas del baño, a la espera. Pero habíamos pasado los últimos años creyendo en nuestro cuerpo, pensando que nuestra madre era otra, una humana delgada que se ponía colorete en los pómulos y llevaba unas gafas enormes de culo de vaso. Y, por lo tanto, gritamos. Los confines no están tan claros cuando se es nuevo. Existió un tiempo anterior a que tuviéramos cuerpo, cuando éste aún se construía, célula a célula, dentro de la mujer delgada, produciendo órganos, creando sistemas meticulosamente. En aquel tiempo solíamos salir y entrar, fugaces, para comprobar cómo iba el feto, silbando por el agua en el que flotaba, en armonía con las canciones que entonaba la mujer delgada. Las canciones eran himnos católicos de su familia, cuyos cuerpos ahora eran ceniza almacenada dentro de los muros de una catedral de Kuala Lumpur. Nos divertía distorsionar el ritmo litúrgico de aquella música y enrollarlo alrededor del feto hasta que pataleaba de contento. A veces abandonábamos el cuerpo de la mujer delgada para ir flotando tras ella y explorar la casa que regentaba. La seguíamos a través de las paredes azul cáscara, la observábamos mientras formaba bolas de masa, mirábamos cómo le burbujeaban los chapatís bajo las manos. Era menuda, de ojos y pelo oscuro y piel marrón claro, y se llamaba Sahachi. Nació la sexta de 8 hijos en el 11º día del 6º mes en Malaca, al otro lado del Océano Índico. Más adelante tomó un vuelo a Londres y se casó con un hombre llamado Saúl entre ráfagas de sarís, flores y velos blancos. Él era un hombre enérgico de piel marrón oscuro. Tenía sonrisa de vividor y la cabeza cubierta de prietos bucles negros cortados al ras. Cantaba canciones de Jim Reeves en un barítono exagerado. Hablaba ruso con soltura, sabía latín y bailaba el vals. A Saúl y Sahachi los separaban 12 años y sin embargo formaban una pareja bella y armoniosa que surcaba con gracia la ciudad gris. Para cuando se hubo implantado nuestro cuerpo en el revestimiento interno de ella, ya se habían mudado a Nigeria.
Saúl trabajaba en el hospital Queen Elizabeth de Umuahia. Ya tenían un niño, Chima, nacido en Aba 3 años antes, pero para este bebé era importante volver a Umuahia, donde nació Saúl, y su padre antes que él, y antes de este su padre. Era la sangre que recorría senderos que se hundían en el suelo, lubricaba las puertas, transmutaba la oración en carne. Más adelante habría otra niña, nacida una vez más en Aba, y Saúl les cantaría a las 2 niñas con su voz de barítono. Les enseñaría a bailar el vals y cuidaría de sus gatos cuando lo abandonasen. Pero antes de que nacieran las niñas, ellos dos vivían en una casa grande del barrio de los médicos, la que tenía el hibisco fuera y el azul cáscara por dentro. Sahachi era enfermera, una mujer sensata, con lo que juntándolos a los dos era probable que el bebé recién nacido sobreviviría. Cuando nos aburríamos de la casa, revoloteábamos y dibujábamos grandes arcos en el aire, jugando por el recinto y viendo como los taños del ñame escalaban por las varas que lo sostenían, cómo se secaba la seda del maíz al madurar, cómo se hinchaban los mangos y le salían manchas amarillas antes de caer. Sachi se sentaba a contemplar a Saúl mientras él llenaba 2 cubos de esos mangos y se los llevaba. Ella se los comía enteros, con piel y todo, toda la pulpa jugosa, hasta rascar la semilla con los dientes como un hueso seco. Después hacía mermelada de mango, zumo de mango, todo tipo de cosas de mango. Se comía como 10 o 20 al día y después también unos cuantos aguacates de los grandes. Eso los rebanaba alrededor del hueso y sacaba la carne mantecosa y la engullía. Así fue como se nutrió nuestro cuerpo fetal y así eran nuestras visitas. Y cuando nos hartábamos de su mundo, nos íbamos al nuestro. Por entonces todavía éramos libres. Pasábamos al otro lado como si nada, siguiendo las amargas corrientes de tiza. En aquellos años del Queen Elizabeth, el taxista de la casa era un hombre que tenía el interior de su coche empapelado con el eslogan "No hay atajos que lleven al éxito". Eran siempre las mismas palabras, que se volvían cada vez más gruesas con cada nueva capa de pegatinas, algunas despegadas, otras nuevas y relucientes. Todos los días, Sahachi dejaba a su pequeño Chima en casa con la niñera, y el taxista la llevaba desde el recinto hasta la consulta de Saúl en el centro del pueblo. Una mañana se puso de parto por el camino. En el coche que recorría el laberinto de carreteras rojas, el conductor dio media vuelta de un volantazo, siguiendo las órdenes que entre jadeos le dictaba Sahachi, y la llevó al hospital a Loma en vez al suyo. Mientras su cuerpo nos llamaba y se escurría, lo único que Sahachi tenía para fijar la vista eran pegatinas que como un enjambre rodeaban los asientos, recordándole que no existía el camino corto. Mientras tanto, algo tiraba violentamente de nosotros, arrastrándonos a través de las puertas, obligándonos a cruzar un río y salir a hurtadillas del vientre de la mujer delgada, arrojades a las ondas del agua y al interior del pequeño cuerpo que flotaba dormido en su interior. Llegó el momento. Una vez estuviera alojado el feto, se nos concedería la libertad, pero el feto se quedaría solo. Ya no sería carne dentro de una casa, sino una casa en sí mismo, y éramos nosotros quien debíamos habitarla. Nos habíamos habituado al golpeteo sordo y cálido de los latidos separados por paredes de carne y líquido, acostumbrado a tener la opción de marcharnos, de volver por donde habíamos venido, libres como los espíritus han de ser. Ser elegibles y encerrados en la conciencia difusa de una pequeña mente, nos negábamos, sería una locura. El cuerpo de la mujer delgada era dado a partos rápidos. El niño, el primogénito, nació en 1 hora, y 1 año después de nacer nosotros, la tercera solo tardaría 2. Nosotros en el medio pasamos 6 aferrándonos al cuerpo en contra del tirón. No hubo atajos. Era el 6º día del 6º mes. Al final los médicos introdujeron una aguja en Sahachi y la alimentaron por goteo. Combatieron nuestra resistencia con fármacos y expulsaron el cuerpo que se estaba convirtiendo en el nuestro. Así fue como nos atrapó ese raro alumbramiento.
esa abominación de lo carnal, y así fue como acabamos aquí. Veníamos de alguna parte como todo. Cuando se da la transición del espíritu a la carne, las puertas tienen que cerrarse. Es un favor. Sería cruel no cerrarlas. Quizá los dioses se olvidaron, a veces tienen ese tipo de despistes. No es que tengan la mala intención, pero se trata de dioses al fin y al cabo, y les trae sin cuidado lo que les suceda a la carne, sobre todo porque es una cosa lentísima y aburrida, burda y extraña. No le presten demasiada atención, salvo cuando toca recolectarla, organizarla y ponerle alma. Pues bien, cuando ésta se abrió paso hasta el mundo, escurridiza y más ruidosa que un pueblo de tormentas, las puertas seguían abiertas. Para entonces nosotros teníamos que haber estado ya ancladas a ella, dormidas dentro de sus membranas y en sincronía con su mente. Ese habría sido el método más seguro, pero como dejaron las puertas abiertas, nos desorientamos. Éramos a la vez viejes y recién nacides. Éramos ella y al mismo tiempo no lo éramos. No estábamos conscientes, pero sí vives. De hecho, ese era el problema primordial, que éramos un nosotres, aparte un lugar de ser, pura y llanamente ella. Con que aquí estaba ella, un bebé gordo de pelo negro, espeso y húmedo. Y ahí estábamos nosotros, criaturas en este mundo, ciegas y hambrientas, aferradas en parte a su carne, con el resto arrastrándose tras de nosotros por las corrientes que franqueaban las puertas abiertas. Siempre hemos querido pensar que fue algo que los dioses hicieron por descuido y no un caso de negligencia intencionada. Pero poco importaba lo que pensemos nosotros, aun siendo lo que somos para ellos, su prole. Los dioses son insondables y básicamente tan delicados con su propia descendencia como con la vuestra. Quizá con nosotros lo sean incluso menos, pues vuestras criaturas son meros sacos débiles de piel con un alma temporal. Nosotros, por el cambio, somos capaces de soportar dosis muchísimo más altas de horror. Poco importaba aquello, estaba claro que ella iba a volverse loca. No nos despertamos, pero mantuvimos los ojos abiertos y seguimos prendidas a su cuerpo y a su voz mientras ella crecía durante aquellos primeros años. Años lentos en los que todo y nada ocurre. Era brillante y arisca, un sol palpitante, violenta, gritaba mucho, era rechoncha y preciosa y estaba loca, como había visto a alguien quien hubiera sabido verlo. Decían que salía a la familia de su padre, a la abuela que estaba muerta, por su piel oscura y pelo espeso. Saúl, sin embargo, no le puso el nombre de su madre, como quizá habría hecho otro hombre. Era sabido que las personas regresaban en sus cuerpos renovados. Es algo que ocurre constantemente. Namdi Nenna. Pero cuando Saúl miró en la negrura húmeda de los ojos de su hija, él no cometió ese error. Por algún motivo supo que lo que le devolvía la mirada desde adentro de aquella niña, fuera lo que fuera, no era su madre, sino otra persona, otra cosa. Todo el mundo prensaba el aire a su alrededor para pellizcarle las mejillas y las capas de tejido graso de debajo, atraídos por lo que creían que era, cuando en realidad se trataba de nosotros. Incluso durmientes hay cosas que no podemos evitar, como atraer a los seres humanos. Ellos también tiran de nosotros, pero de uno en uno tenemos preferencias. Sahachi vigilaba a las visitas que venían y se apeletonaban alrededor del bebé con la preocupación germinando en ella como un brote verde. Todo aquello era nuevo. Chima había sido un bebé tan callado, tan tranquilo, aire fresco para el temperamento caluroso de Sahachi. Intranquila buscó un potú. Encontró uno, un círculo oscuro de negro aterciopelado, un tercer ojo portátil que le fijó al bebé en la frente, sobre la suave extensión de piel recién estrenada.
un sol para repeler el mal de ojo y frustrar las intenciones de mala gente capaz de hacerle carantoñas a un bebé para después maldecirlo en voz baja. Siempre fue una mujer práctica, Sahachi. Era probable que la niña sobreviviera. Al menos los dioses habían elegido humanos responsables, humanos que la querían arrabiar, pues es en esos primeros años cuando es más probable perder a las criaturas. En cualquier caso, eso no compensa por lo que pasó con las puertas. El padre humano, Saúl, se había perdido el parto. Nunca le prestamos mucha atención cuando éramos libres. ¿No nos parecía interesante? Su cuerpo no albergaba ni recipientes ni universos. Estaba por ahí comprando cajas de refrescos para los invitados, mientras su esposa luchaba con nosotros por arrebatarnos distintas liberaciones. Saúl siempre fue de ese tipo de hombres, los que se dedican al estatus, la imagen y el capital social, es decir, a cosas humanas. Pero había sido él quien permitió el nombre que se le dio a la niña, y no fue hasta más tarde, ya en la vigilia, cuando nos enteramos de aquello. Entonces entendimos al fin por qué había sido él el elegido. Muchas cosas empiezan con un nombre. Después de que naciera Chima, el niño, Saúl pidió una hija. Así que cuando nuestro cuerpo hubo llegado, él le puso un segundo nombre que significa Dios respondió. Lo que quería decir era que los dioses respondieron, que nos llamó y respondimos, pero él no sabía que era eso lo que él quería decir. A menudo los humanos rezan y luego se olvidan de lo que son capaces sus bocas. Olvidan que todos los oídos están atentos, que cuando orientas tu anhelo hacia los dioses pueden tomárselo como algo personal. La iglesia se había negado a bautizar a la niña si no le ponían ese segundo nombre. El primero les parecía impropio de un cristiano, un nombre pagano. El día del bautizo, Sahachi seguía tan espigada y angulosa como Londres, mientras que el estómago de Saúl empezaba a bombarse un poco más que antes, una prominencia estable. Vestido con un traje blanco de solapas anchas y corbata blanca sobre una camisa negra. Permaneció de pie y atento con las manos entrelazadas, observando al sacerdote mientras éste marcaba la frente del bebé que descansaba en los brazos de su esposa. Sahachi miraba hacia abajo desde el otro lado de las gafas de cristal grueso, centrando la vista en la niña con una gravedad serena. Llevaba un sombrero blanco calado sobre el largo cabello negro y un vestido aterciopelado granate con unas sombreras de corte riguroso. El cura seguía con su monótono discurso y nosotros dormíamos dentro de la niña mientras el sabor estancado del agua bendita le empapaba la frente y se filtraba hasta nuestro reino. No dejaban de invocar el nombre de un hombre, un Cristo, otro Dios. El agua vieja lo atrajo y él volvió la cabeza en un movimiento paralelo al nuestro. El sacerdote siguió hablando mientras el Cristo se acercaba dispersando fronteras, arrastrando un océano negro tras él. Luego pasó las manos por encima del bebé, manos que acumulaban agua de granada y miel debajo de las uñas. La niña se había quedado dormida en brazos de Sahachi, pero en aquel momento el tacto del Cristo se despertó un poco y le aletearon los párpados. Nosotros dimos media vuelta. El Cristo inclinó la cabeza. Esa espuma de rizo negro, esa piel color nuez, y dio un paso atrás. Le habían ofrecido a la niña y él iba a aceptarla. No le importaba quererla. Unas gotas de agua se le colaron al bebé en la oreja cuando el cura declaró el segundo nombre, la respuesta del Dios, el nombre que había exigido la iglesia al no saber que el primero contenía más Dios de lo que podían imaginar. Saúl había consultado la elección de ese primer nombre con su hermano mayor, el hermano, un tío de la niña que murió antes de que pudiéramos recordarlo. Se llamaba De Ovina y era un profesor que había viajado por los pueblos del interior, que conocía las cosas que se practicaban allí. Decían que era miembro de la iglesia de los querubines y serafines, y parece que así fue al morir. Pero era además conocedor de las canciones y danzas de
Ugumirí, la devoción que se ahoga en el agua. Toda el agua está conectada. Toda el agua dulce mana de la boca de una pitón. Cuando Saúl tuvo la sensatez de no ponerle a su hija el nombre de su abuela, Deobina intervino y sugirió el primer nombre, ese que contiene todo el Dios. Años más tarde, Saúl le contó a la niña que el nombre significaba preciosa, pero esa es una traducción bastante libre e inadecuada, correcta e incompleta al mismo tiempo. El nombre en su verdadera forma significaba huevo de una pitón. Antes de que una amnesia provocada por el Cristo golpease a la humanidad, era de sobra conocido que la pitón era sagrada, mucho más que reptil. Es el manantial del arroyo, la forma carnal de la deidad Alá, que es la tierra misma, la juez y madre, la dadora de ley. Sobre sus labios el hombre nace y en ellos pasa toda la vida. Alá alberga el inframundo repleto en su vientre, que los muertos expanden y contraen, una luna creciente suspendida sobre ella. Era tabú matar a su pitón, y de su huevo solían decir que es imposible de encontrar. Y si lo encontráis, añadían, no podéis tocarlo, pues el huevo de una pitón es el linaje de Alá, y el linaje de Alá no está ni podría estar nunca destinado a vuestras manos. Esta es la hija que pidió Saúl, la carne de la oración. Es mejor no decir siquiera el que es su primer nombre. Nosotros la llamábamos Helada. Pues bien, Helada era nuestra, y de Ala y de Sachi. Y a medida que iba creciendo, llegó un momento en el que nos negamos a gatear como lo hacían casi todos los bebés. Helada optó por retorcerse y reptar sobre el estómago, pegada al suelo. Sachi la miraba y se preguntaba distraída si la niña estaba demasiado gorda para gatear como es debido, y observaba los anillos prietos de carne nueva culebrear sobre la alfombra. La niña se arrastra como una serpiente, mencionó una vez al teléfono con su propia madre, que se encontraba al otro lado del Océano Índico. Pero entonces Saúl dirigía una pequeña clínica en la sección masculina del edificio de apartamentos en el que viven, número 17, construido con miles de pequeños ladrillos rojos. En aquella clínica le pusieron la antitetánica helada después de que su hermano le diera a la hermana más pequeña un trozo de madera del que sobresalía un clavo y dijera, pégale con esto. Nosotros no creíamos que lo fuera a hacer, así que no nos preocupamos, pero él era el primogénito y la pequeña nos sorprendió. Sangramos mucho y Saúl nos puso la inyección él mismo, pero al hada no le quedó cicatriz, con que tal vez el recuerdo no sea real. No culpamos a la hermana pequeña, pues le teníamos cariño. Se llamaba Añuli, era la última hija, el amén final de una oración, una niña siempre bondadosa. Hubo una época en la que hablaba en una lengua que nadie salvo nosotros entendíamos, recién llegada como estaba del otro lado, así que parloteábamos con ella en aquella lengua y luego traducíamos para los progenitores de nuestro cuerpo. Por las mañanas temprano, antes de que Saúl y Sachi despertaran, el hada solía salir a hurtadillas del piso para visitar a los hijos de los vecinos. Unos años más tarde, Saúl y Sachi se llevaron a toda la familia a vivir calle abajo, el número 3, que tenía más dormitorios y un baño adicional. Pero los ladrillos aún estaban en pie cuando Sachi le enseñó a nuestro cuerpo a hacer sus necesidades en un orinal que tenía un asiento de plástico. El hada tendría unos 3 años, la mitad de 6, algo así. Entró al baño donde estaba el orinal, se bajó las bragas y se sentó con cuidado. Aquello se le daba bien. Se le daban bien también otras cosas, llorar, por ejemplo, algo que la colmaba de resolución. De modo que cuando levantó la vista y vio una serpiente enorme frente a ella, enroscada sobre los azulejos, lo primero que hizo nuestro cuerpo fue gritar. La pitón levantó la cabeza y un tramo del cuerpo, mientras el resto permanecía enroscado.
Las escamas se deslizaban suavemente unas sobre otras. No pestañeaba. Ala nos miró a través de sus ojos y a través de los ojos del hada nosotros le miramos a ella. Nos estábamos mirando mutuamente por primera vez. Pegamos un buen grito, salió a todo volumen y aprovechó casi toda la capacidad de nuestros pulmones. Solo descansamos para absorber ráfagas cálidas de aire con que arremeter de nuevo. Aquella manera de chillar fue una de las primeras cosas en las que reparó Sahachi cuando nuestro cuerpo era un bebé. Se convirtió en una broma recurrente en la familia. ¡Ay, oh, qué boca más grande tienes! Como Chima había sido un niño tan callado, nadie se había esperado que el hada fuera tan escandalosa. Después de darle de comer y bañarlo, Sachi podía dejar a Chima en la cuna con los juguetes. Cuando nuestro cuerpo tenía 6 meses, Sahachi nos llevó a Malasia, al otro lado del Océano Índico. Volamos con Pakistan Airlines, que hacía escala en Karachi. El personal de vuelo le prestó Moisés para meternos en él, pero lloramos con tal potencia que Sahachi le dio al hada hidrato cloral disimuladamente para que se callara de una vez. Cuando vivimos en Aba, Chima solía quedarse mirándonos, impresionado con que nuestro cuerpo chillara cada vez que no nos daban lo que queríamos. La carne adolece de ciertas limitaciones que intrínsecamente carecen de sentido, restricciones de este mundo que son diametralmente opuestas a las libertades de las que gozábamos cuando aún nos dedicábamos a trepar por las paredes y nos zambullíamos en cuerpos o salíamos de ellos a voluntad. Este mundo debería poder doblarse. Así funcionaba antes de que nuestro cuerpo atravesara aquellos anillos y paredes de músculo, se llenara los pulmones de este mundo y anunciara a gritos nuestra llegada. Nosotros seguíamos dormidos, y sin embargo nuestra presencia dio forma al cuerpo del hada y a su temperamento. La niña arrancaba los botones de los cojines y pintaba en las paredes. Todo el mundo estaba tan acostumbrado a las trastadas y a los gritos que cuando el hada se encontró frente a la gran serpiente, paralizada por el miedo y proyectando su terror, nadie le hizo ningún caso. Solo quiere llamar la atención, dijeron desde el salón, sin levantarse, y siguieron bebiendo botellas de cerveza. Pero esta vez el hada no dejó de gritar. Saúl frunció el ceño e intercambió una mirada con su mujer. La preocupación les cruzó el semblante. Él se levantó y fue a ver qué le pasaba a la niña. Pues bien, Saúl era un hombre igbo moderno. Se había formado en medicina con una beca de la Unión Soviética, tras lo cual vivió muchos años en Londres. Saúl no creía en palabrerías ni supersticiones, ni en nada que sugiriese que una serpiente podía significar algo que no fuera la muerte. Cuando vio al hada, su niña, llorando a lágrima viva de puro terror delante del lapitón, un miedo que hibernaba dentro de él le atenazó el corazón. El hombre levantó la niña y se la llevó en volandas. Cogió un machete, volvió al baño e hizo trizas a la pitona a machetazos. Ala, nuestra madre, se disolvió en una destrucción de escamas y trozos de carne. Se fue por donde había venido, no regresaría nunca más. Saúl estaba enfadado, era una emoción en la que se sentía a gusto, como si fueran unas pantuflas gastadas por el uso. Volvió a zancadas al salón con la mano aferrada al metal cubierto de sangre y vociferó al resto de la casa. Si esta niña llora, no deis por hecho que no pasa nada. ¿Me habéis oído? El hada temblaba acurrucada en los brazos de Sahachi. Saúl no tenía ni idea de lo que había hecho. Bueno, pues este ha sido el primer capítulo de Agua Dulce. Tengo que deciros que a mí primero me ha encantado cómo está escrito. O sea, he estado súper a gusto leyendo, escuchando, leyendo. Luego el personaje, la narración, por ejemplo, del parto, el preparto, me ha encantado. Y creo que me ha resonado mucho estos personajes, estos dioses que están entre nosotros, que no se asignan ningún género, una identidad en particular, y que
según la autora, pues parece que van a acompañar a nuestra protagonista toda la vida. Además que me ha encantado que aquí hay como una unión de muchas culturas, ¿no? Se mezcla el catolicismo y y otros conocimientos sí, o, sí, o principios, ¿cómo llamarlos?, de otras culturas. Entonces, bueno, pues, ¿qué más les cuento yo? Continuaré con el libro. Les agradezco mucho por haber escuchado este vídeo. Si tenéis algún comentario o duda, pues porfa escribirnos a Leitus y espero que os haya animado para seguir sabiendo qué va a pasar con el hada y sus dioses. Bueno, pues un abrazo enorme y que tengas buen mes. Agur.